Año 2018. Dios mío, fue un año muy difícil para mí, muy difícil para mi familia. Atravesamos una pérdida material muy significativa. Esto me llevó a tener muchas dificultades en lo económico, en lo familiar y en lo espiritual. Pero pienso que Dios permitió todo esto para sacar algo que había en mi corazón. Yo creía que en mi vida todo estaba bien antes de que todo esto aconteciera. Una vez pasó todo esto, salió todo lo que había en mi corazón. Creo que ha sido una de las experiencias más difíciles que he atravesado, pero ha sido una experiencia muy edificante para mi vida, para mi familia, para mi relación con el Señor. Doy gracias a Dios por las personas que Él utilizó para mi restauración. Aquellas personas que, como decimos popularmente, se metieron al rancho y me ayudaron. Gracias a Dios por utilizar a estas personas. Les amo en el amor de Cristo. Pero en todo el año 2018 me mantuve escuchando dos canciones que fueron muy importantes en todo ese proceso. Y quiero compartir con ustedes mi versión de una de ellas. Y ruego a Dios para que sea de bendición, como lo ha sido para mí. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú sabes por qué, a pesar de las luchas y pruebas, yo sigo aquí. Aunque he tropezado, aquí sigo de pie. Tú me ves y sabes por qué. En momentos de crisis nunca me acosté sin comer. Te diré por qué. Yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene. Yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene. Yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene. Escúchame bien, lo que canto es más que una declaración de fe. Lo he vivido y probado en mi vida, yo sé que así es. Lo sé. Y si lo crees y quieres vivirlo conmigo, cántalo esta vez. Y que todos se enteren, y que el mundo se entere, que Jehová te sostiene. Lo sé muy bien, Jehová me sostiene.
Se acabó. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice: Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A él sea la gloria y el poder, me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, Venciste la muerte, venciste a la muerte en la cruz, y por tu llaga no daremos gloria. y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre, fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad.
Mis hermanos, qué placer saludarles. Le enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Les agradecemos que nos permitan entrar hasta su hogar en este espacio, el lugar donde tú te puedas encontrar a compartir la preciosa palabra del Señor. Recuerde, mi hermano, que nuestro anhelo al traer la palabra de Dios a su vida es inspirarte. Nuestro anhelo es alentarte. Nuestro anhelo es acercarte a Dios para que tú seas improntado con el poder de la palabra de Dios. Nosotros estamos conscientes de que es la voluntad de Dios sanarte en este momento, es la voluntad de Dios liberarte, es la voluntad de Dios hacer de ti una persona espectacular, pero necesitamos que tu corazón esté dispuesto. La distancia no es un problema para Dios porque Él es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Por eso Él está ahí contigo y quiero motivarte a que en este momento tú entres ahí en la presencia del Señor. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas. En este momento, Señor, de corazón nos disponemos para recibir tu preciosa palabra. Anhelamos, Señor, ser edificados, consolados, exhortados, santificados, potenciados por tu preciosa palabra. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, con humildad, con sencillez, recibimos tu palabra como una palabra revelada del cielo. Nosotros, Señor, estamos a la expectativa de las grandes cosas que tú haces por nosotros. En este momento, Señor, nos declaramos, y yo creo, Señor, que mis hermanos son libres por el poder de la palabra, libres por el poder del Cristo todo inclusivo, de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda artimaña y sutileza del enemigo, en el maravilloso nombre de Jesús. Mis hermanos, bienvenidos a este tiempo de edificación. Tú sabes que Dios siempre nos está invitando a un continuo proceso de crecimiento a través de la transición. Ese día a día, cuando tú te estás acercando a Dios y estás permitiendo que la palabra de Dios, siendo oída en fe, siendo establecida en tu corazón para luego ser meditada y siendo puesta por obra para ser obedecida, y que esa palabra se convierte en la verdad que te libera. Bienvenidos a este tema que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros, y el tema se titula Los imperativos de Dios. Mi hermano, un imperativo es una orden expresa de parte de Dios para ser obedecida. Un imperativo legal es un tipo de obligación registrada legalmente y jurídicamente vinculante. Un imperativo desde el punto de vista moral es una obligación autoimpuesta y éticamente vinculante. Te muestro unos imperativos de Dios. Por ejemplo, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Qué imperativo tan impresionante y qué responsabilidad tan espectacular para nosotros. ¿Te imaginas lo que es ser la luz del mundo? Donde el Señor nos llama a ser un testimonio vivo, real, de la verdad de Dios establecida en nuestras vidas. Imperativo de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Imperativo de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. Hermano, ¿entiendes lo que Dios te quiere decir cuando Dios quiere que tú y yo seamos personas que vamos sanando? La sal se utiliza para evitar que los productos se vayan a dañar. Dios quiere exactamente lo mismo contigo y conmigo, que nosotros a través de nuestra vivencia, a través de nuestro testimonio, nosotros le traigamos sabor a este planeta. Son imperativos de Dios importantes para que así nosotros podamos entender que un imperativo de Dios es que nosotros seamos la iglesia del Cordero. Ser un creyente visible implica que tú y yo mostremos frutos dignos de un arrepentimiento verdadero. ¿Sabes lo que eso significa para cada uno de nosotros? Significa el anhelo de ser unas personas que por el conocimiento de la palabra han sido partícipes de la transformación que Dios quiere darle a cada uno de sus hijos. Ahora, para nosotros poder ser luz,
para nosotros poder ser la sal de la tierra, para nosotros poder ser la iglesia del Cordero, esa iglesia que es la iglesia que manifiesta la gloria de Dios en este planeta. Una muestra la tenemos en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva tú ves el poder de Dios fluyendo a través de la iglesia. Pedro predicaba y la gente se convertía. Pablo, Juan oraban y los demonios salían, las personas eran sanadas. La obra de Dios se hacía con poder y con vehemencia, pero algo está ocurriendo en los días de hoy de los cuales nosotros debemos estar muy apercibidos, y es no descuidar bajo ninguna circunstancia todo lo que ha sido depositado de Dios en nosotros. Recuerda lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: yo te pido, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora te estarás preguntando: ¿cómo hago yo para poder hacer realidad los imperativos de Dios? Número uno, tú y yo tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Entender que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios, para poder vivir en fe, la palabra me dice en 1 Juan 2:6, si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mi hermano, este es un digno requisito para cada uno de nosotros. Es una manera como Dios nos invita a seguir adelante. Mira esta palabra tan poderosa de Dios para nuestras vidas. Juan 14:12, la Biblia dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, qué compromiso tan profundo es del Señor, qué confianza la que Él nos brinda. Yo lo haré, dice el Señor. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién a través del tiempo te ha ofrecido tantas cosas, tanta confianza, tanta certeza? Y Dios nos la está ofreciendo a ti y a mí. 1 Juan 5:18-20, la Biblia dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Mi hermano, si tú y yo nos afirmamos en la verdad, si tú y yo estamos fervientes en el poder de la palabra, en el poder de la fe, entonces nosotros podemos hacer la obra de Dios. Mi hermano, qué privilegio tan grande. A pesar de las circunstancias difíciles que estamos de pronto enfrentando, esta pandemia, el aislamiento social, todas las dificultades que esto conlleva, el apretón económico en el cual se encuentran las familias, pero Dios ha prometido que Él está con nosotros. Recuerde, mi hermano, 1 Juan 2:15-16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Un imperativo de Dios para tu vida es que tú permanezcas para siempre. ¿Y cómo lo logramos? Nosotros viviendo una vida de fe. Recuerda, mi hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Mi amigo, Dios te hace un llamado hoy para que tú entres en el mundo y en el ambiente de la fe. En el reino de Dios se vive en el ambiente de la fe. Se vive en una dimensión de lo sobrenatural. Y es lo que Dios anhela para ti y para mí. Luego vuélvete a Dios de todo corazón. Tú que me escuchas, no es casualidad que lo estés haciendo en este momento. Es propósito de Dios que tú estés escuchando esta palabra, porque Dios quiere que tú seas su hijo. Y si ya eres su hijo, quiere que tú seas
un siervo agradable, fiel, que mueve lo sobrenatural en este mundo de naturalidad extrema. Necesitamos hombres y mujeres cubiertos con la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes, mi hermano, mi amigo, lo que pasa cuando alguien es cubierto por el poder del Espíritu Santo? Los yugos se pudren. Los yugos se pudren. Maldiciones de tipo familiar, generacional, ancestral, equivocaciones que hemos cometido y que causan que el ser humano caiga presa bajo el yugo opresor del enemigo. Entonces, a través del poder de la unción, todo yugo se rompe en el poderoso nombre de Jesús. Tú estás llamado a ser grande. Tú estás llamada a ser un hijo, una hija de Dios. Por lo tanto, levántate en el poder del Espíritu Santo. Para poder hacer realidad los imperativos de Dios en nuestra vida, además de aprender a vivir en fe y por fe, nosotros necesitamos aprender a vivir en obediencia, aprender a vivir en obediencia. Nosotros, viviendo en obediencia, el Señor dice lo siguiente: obediencia quiero, no sacrificio. Y el Señor te dice en esta hora: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Mira, es doloroso cuando alguien nos dice que nos ama y hace todo lo contrario a aquello que nosotros esperamos de esa persona. Si tú verdaderamente amas a Dios, si tú lo reconoces, entonces debes vivir una vida de obediencia. Recuerde, si quieres que los imperativos de Dios, el ser luz, el ser sal, el ser la iglesia del Cordero, se hagan una realidad en tu vida, tenemos que aprender a vivir por fe y en fe, y tenemos que aprender a vivir en obediencia a la palabra, en obediencia. Si tú y yo, por nuestra cotidianidad, vivimos en la presencia de Dios, la obediencia no será algo difícil, complicado. La obediencia será algo que lo podremos hacer, porque Dios no me pedirá nada que no esté a mi alcance y que Él no esté dispuesto a ayudarnos en ese proceso. El Señor quiere que tú y yo seamos obedientes, porque esto agrada a Dios. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Toma la decisión. Yo creo en las decisiones. Toma la decisión de vivir por fe. Toma la decisión de vivir en absoluta obediencia. Esa obediencia que caracterizó a Abraham cuando Dios le pidió a su Isaac. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi amigo? Cada paso que Abraham daba para acercarse al monte Moriat, a la cima del lugar donde iba a hacer el sacrificio, lo acercaba a la muerte de su Isaac. Pero Abraham caminó sabiendo que Dios es fiel, que Dios aún de la misma muerte le devolvería a su Isaac. Mira este tipo de fe que demostró Abraham. Por algo es que él es llamado el padre de la fe, y es la fe que Dios quiere que tú y yo desarrollemos. Pero Abraham creyó y obedeció para hacer realidad los imperativos de Dios. Nosotros conocemos al Dios grande a través de la vida de Abraham. ¿Qué más necesitamos, mi hermano, mi amigo? Necesitamos aprender a vivir en santidad. La palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí hay algo importante, y es que la fe más la obediencia produce santidad. Y la santidad me permite que los velos de mis ojos se caigan para poder ver a Dios, para poder oír a Dios, para poder entrar en comunión con Dios. Dios no usa vasos sucios. Dios respalda su palabra, pero un vaso sucio permanente no será usado por Dios. Si tú y yo queremos ser usados por Dios, necesitamos caminar en fe más obediencia para que eso produzca la santidad que nosotros necesitamos para estar delante de un Dios que es santo, 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 3 veces santo, mi hermano. Luego la santidad conviene a nuestra casa. No permitas que tu vida se contamine con cosas que posiblemente algunas personas que hablan de Dios están permitiendo que llegue a su vida. Tú y yo hemos tomado la decisión de vivir en santidad, porque la santidad me permite ver a Dios.
y yo anhelo ver a Dios, y sé que tú anhelas ver a Dios también. Luego, despojémonos del peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la palabra. De esa manera, tú y yo podemos ver a Dios, aún en medio de un mundo que está muy congestionado, con cosas oscuras, con cosas que son opuestas a Dios, recalcitrantes delante de Dios, que ofenden la santidad de Dios. No permitas que como iglesia el maligno tenga acceso a través de filosofías, a través de comportamientos, de estilos de vida que no son los más adecuados. Hay un solo estilo de vida en el reino y es el estilo de la fe, la obediencia y la santidad. Luego está en tus manos el tomar esta palabra y ponerla por obra y disfrutar, porque lo que Dios quiere es que disfrutemos a plenitud nuestra vida cristiana, que no sea una vida cristiana pesada, difícil, complicada, a pesar de que todos los días llevamos la cruz, a pesar de que todos los días enfrentamos cosas difíciles, pero también sabemos que el cumplimiento de la palabra está en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los logros del Calvario, los logros de la resurrección, las hermosas promesas de Dios, los logros de la ascensión, los logros de la entronización, los logros del nombre que es sobre todo nombre, todo está dispuesto para ti y para mí. Luego tenemos todo por delante, mi hermano. Vamos hacia adelante en victoria, vamos hacia adelante en bendición. Ahora, hubo un suceso interesante, mi hermano, mi amigo. El libro de Juan lo muestra. Cuando Jesús tuvo que llamarle la atención a sus discípulos, un hombre les trajo a su hijo que era duramente atormentado. Y en ese tormento que él vivió, dice la historia que este papá le cuenta a Jesús que unas veces el espíritu malo tomaba al niño, al muchacho, y lo lanzaba en el agua para ahogarlo, lo lanzaba en el fuego para quemarlo. Y otras veces se secaba, de tal manera que quedaban sus huesitos forrando, la piel forrando sus huesos. Y los discípulos estuvieron tratando de liberar a este chico y no pudieron. Pero bendito sea Dios que apareció Jesús en la escena. Él no estaba, pero llegó. Y entonces cuando ve la multitud, Jesús pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y entonces el papá se dirige a Jesús y le cuenta lo que había sucedido. Y me interesa lo que dice la palabra. Y sus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces Jesús habla una palabra que es muy apropiada para el día de hoy. Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Mi hermano, ¿hasta cuándo vas a esperar para dedicarte completamente a Dios? El reloj de Dios está avanzando. El tiempo está corriendo, mi hermano. La trompeta está sonando ya, anunciando la venida del Señor. La Biblia dice, Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No permitas que el mensaje negativo de la tardanza de la venida del Señor toque tu vida, porque Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, generación incrédula, perversa, dice el Señor. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Con quién estaba hablando? ¿Con incrédulos? No, estaba hablando con sus discípulos. Estaba hablando con la iglesia en aquel entonces. Mi hermano, no permitas que ese mensaje negativo, acomodado, que lleva a la iglesia a una zona de confort, penetre tu vida. Vivamos como esas 5 vírgenes prudentes que siempre estuvieron pendientes de la llegada de su Señor. Eran 10 vírgenes, cumplían los mandatos, eran vírgenes, tenían lámparas, tenían aceite, pero se descuidaron 5. Tú no eres esas 5, tú eres. No eres las 5 insensatas, eres las 5 prudentes que siempre mantienes en la llenura del Espíritu Santo. Aún ahora que estamos ausentes de podernos congregar como iglesia, pero tú lo estás haciendo en casa, tú estás recibiendo la palabra. De modo que mantente firme, vamos hacia adelante en victoria, vamos hacia adelante en bendición.
Número 1, si tú quieres ser la luz del mundo, si tú quieres ser la sal de la tierra, si quieres ser la iglesia del Cordero, entonces necesitamos aprender a vivir en fe. Necesitamos aprender a vivir en obediencia. Necesitamos aprender a vivir en santidad, pero necesitamos aprender a vivir en amor. ¿Por qué? Porque es que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La fe obra por el amor. ¿Quieres tú ser una mujer, un hombre de obras, de sobrenaturalidad? Tienes que ser un hombre y una mujer de amor. Recuerde, fe más obediencia, santidad. Pero santidad necesita moverse bajo el fundamento del amor de Dios. Porque una persona puede ser conocedora de la palabra, puede conocer la Biblia, pero si no tiene amor, nos volvemos recalcitrantes. Si no tenemos el amor de Dios, nos volvemos recalcitrantes porque juzgamos a todo el mundo. Y Dios nos pide que tratemos a las personas con amor de Dios. No quiere decir esto que estemos llamados a pasar por alto el pecado. No, no, no. Estamos llamados a mirar con misericordia a aquella persona que en su lucha de día a día no ha logrado entender lo que tú y yo hemos entendido. Por eso, mi hermano, levántate en el poder del Espíritu Santo. Vuélvete a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué facilita o qué pasos debemos nosotros acumular para poder vivir en fe, vivir en obediencia, vivir en santidad, vivir en amor? Necesitamos vencer los malos hábitos. Siempre los malos hábitos estarán prontos a tocar tus puertas, porque tal vez por muchos años el hábito se ha mantenido en tu vida y siempre estará dispuesto a tocar ante la primera oportunidad, pero por el conocimiento de la palabra, por la obediencia a la palabra, por la santidad que cubre tu vida, tú vences los malos hábitos hoy. Revisa qué malos hábitos hay en ti. Revisa qué comportamientos inadecuados hay en tu vida. De esa manera, cancelando malos hábitos, porque es que el mal hábito daña tu testimonio y entonces no eres sal ni eres luz, o será una luz muy tenue. Y la Biblia dice, si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Los malos hábitos están causando un daño grande en la vida de muchos creyentes. Por eso, vence el mal hábito. Levántate en el nombre de Jesús, por obediencia a la palabra, por amor a la palabra, por la santidad que el Señor ha establecido en tu vida. Vence el mal hábito. Vence los comportamientos inadecuados. No es que mi papá, que mi mamá era así. No, no importa. Sí hubo un modelamiento, sí, pero el poder de la palabra vence ese modelamiento negativo, esa circunstancia negativa a la cual tú te has enfrentado. Vence los malos hábitos, vence los comportamientos inadecuados, vence los estilos de vida impropios, porque estás llamada a una nueva vida. ¿Sabe cuándo se hacen los malos hábitos, los comportamientos inadecuados, los estilos de vida impropios? Se hacen recalcitrantes y evidentes ahora, en este tiempo de separación que hemos vivido. En estos tiempos donde hemos tenido que estar en el hogar mucho más tiempo del que estábamos acostumbrados, entonces los malos hábitos comienzan a friccionarnos. Y eso nos trae problemas y conflictos. Las estadísticas de la violencia intrafamiliar han aumentado. ¿Por qué? Porque se está haciendo visible todo eso que está guardado en el corazón del ser humano. Pero en aquella persona que ha vencido el mal hábito, que ha vencido los comportamientos inadecuados, los estilos de vida impropios, la desobediencia, entonces será una persona que sacará la esencia del amor de Dios de su corazón para compartir con su familia en medio de la necesidad, en medio de la dificultad, pero el amor de Dios está ahí presente. Mi hermano, necesitamos vencer la desobediencia. No hagas cosas que Dios no te avala. Vive de conformidad con la voluntad de Dios.
Es necesario que toda desobediencia se termine. ¿Por qué? Porque si el Señor le manda a los esposos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no solamente los esposos, a cada uno de nosotros. ¿Por qué pasamos tiempos, días, semanas sin hablarnos, desobedeciendo rampantemente la palabra de Dios? ¿Por qué hacemos aquellas cosas que nos esclavizan, que nos causan daño, si tenemos la oportunidad de vivir en absoluta obediencia a Dios, como Abraham nos lo mostró? Vence la desobediencia y recuerda, necesitamos vencer el desamor. Es a través del amor. 1 Corintios 13. El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, no se envanece, no busca lo suyo propio, no guarda rencor. El amor no es jactancioso. Si nosotros en nuestro hogar tenemos como plataforma, si en el trabajo tenemos como plataforma, en el estudio, en el lugar donde tú te muevas, tenemos como plataforma el amor de Dios, entonces, mi hermano, mi amigo, ¿a qué horas podemos nosotros entrar en conflicto si el amor de Dios nos está nutriendo y permeando continuamente? Esta palabra la dejo en tu corazón. Tú eres responsable de lo que ocurra con tu vida. Obediencia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo quiero, lo que yo os mando? Ese fue el problema de Israel. Israel estuvo en el desierto. Vio la gloria de Dios manifestada desde el momento en que estuvieron en el mismo Egipto. Vieron las formas, de la manera prodigiosa como Dios se manifestó a ellos. Y tú has visto, tú tienes testimonio a través de tu vida de la manera como Dios ha operado, proveyéndote una y otra cosa. Hemos tenido momentos difíciles, sí, pero los que amamos a Dios todo obra para bien, y eso ha permitido que nosotros crezcamos. Entonces, mi hermano, todo lo tenemos por delante. Levántate en el nombre de Jesús y vamos, camina hacia adelante. Sé luz, sé sal de la tierra, sé la iglesia del Cordero, a través de la fe, a través de la obediencia, a través de la santidad, a través de vivir en amor, venciendo los malos hábitos, los comportamientos inadecuados, los estilos de vida impropios, venciendo toda desobediencia y viviendo en el amor de Dios. Y de esa manera, la palabra dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Yo estoy seguro que hallará fe en la tierra, porque tú y yo somos portadores de la fe auténtica de Dios. Seremos como las 5 vírgenes prudentes, que cuando su esposo llegó a la medianoche, ellas estaban listas con aceite en sus lámparas, y sus lámparas estaban encendidas. Mi hermano, mi amigo, un abrazo en la distancia para ti. Deseo lo mejor de Dios para tu vida. Deseo que, al igual que Job, tú seas y yo sea un motivo de exaltación, donde Dios se gloría en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabes lo que le dijo Dios al diablo? El Señor lo reprenda duramente. Le dijo: has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la palabra me dice que no importando nuestra juventud, no importando lo que estemos viviendo, seamos ejemplo en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. 10 cosas para llevar una vida que nos permita a nosotros ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra como imperativo de Dios, y ser la iglesia viva del Cordero, esa iglesia que manifiesta la gloria de Dios por donde quiera que nos movemos. Mi hermano, la decisión es tuya. Mi amigo, la decisión es tuya. O tú tomas el regalo de Dios hoy y le dices: Señor, yo no sabía estas cosas, pero yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies, que me laves de toda mi maldad. Renuncio a ella y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Un abrazo en la distancia. Será hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones para ti y para toda tu familia, en el poderoso nombre de Jesús.